López Obrador arrecia sus críticas contra el aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, quien le pide no poner en riesgo a sus hijos, pues no es millonaria, como López Obrador aseguró esta mañana. Mientras la atención está centrada en el torbellino político, el fin de semana en el país fueron asesinadas 219 personas. Además, fueron encontradas más de una decena de fosas clandestinas en Tamaulipas y en Baja California. A una semana de la muerte de Aitana, al interior de un elevador del Hospital General de Playa del Carmen, hoy se siguen reportando fallas en elevadores de distintos hospitales. Además, sobre el caso de la niña no hay un solo detenido ni ha llegado tampoco el informe prometido. Por cierto, hoy personal de salud de la Ciudad de México bloqueó algunas vialidades en protesta a la incorporación al IMSS Bienestar, además de exigir pagos de sus salarios, basificación. El personal médico se retiró después de llegar a un acuerdo con las autoridades y entablar una mesa de diálogo. ¡Queremos bases! ¡Homologación es la solución! ¡Homologación es la solución! Los hospitales hemos sido olvidados. En Secretaría de Salud se va a cambiar a un nuevo programa que es IMSS Bienestar. No solamente los sueldos, sino también el lugar de trabajo que necesitamos que esté adecuado para los pacientes. La situación es grave en todos los hospitales de Sedesa. Lo que estamos haciendo aquí es expresarnos para que nos respeten nuestros derechos como trabajadores. Y como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias, por cierto, a mi compañero Roberto López, quien estuvo aquí el viernes. El fin de semana, en México, se registraron 219 homicidios dolosos a nivel nacional. En este México de la polarización, de la política, de los encontronazos, de la muy adelantada sucesión presidencial. 219 homicidios dolosos el fin de semana, mientras tanto. 73 homicidios diarios, un promedio de 3 asesinatos por hora. Cuando terminemos este espacio, son las 10:02, al terminar, habrán matado a 3 personas. Ese es el ritmo de la violencia. Entre estos hechos se registró otra masacre. Fue en Guanajuato, donde 5 personas, entre ellas un hombre y su hijo menor de edad, fueron asesinadas en el municipio de Pueblo Nuevo. Ahí sujetos armados llegaron hasta un campo de cultivo de la comunidad Yostiro, donde dispararon contra las víctimas, quienes habían terminado de regar sus parcelas y se encontraban comiendo. El joven de 17 años intentó ponerse a salvo escondiéndose entre los cultivos, pero fue perseguido y asesinado por los criminales. Cerca de la zona del ataque se encontraba un grupo de militares que, al recibir el reporte de la múltiple ejecución, comenzaron una persecución contra los criminales que viajaban a bordo de 3 camionetas. Una de ellas volcó y a raíz del accidente murieron 2 delincuentes. Hasta el momento no hay detenidos, pero fueron 5 ejecutados. El sábado en Acapulco, Guerrero, fue asesinado el periodista Nelson Matus, director del portal de noticias Lo Real de Guerrero. Recibió 2 disparos en la cabeza cuando bajaba de su auto en el estacionamiento de una tienda Coppel en la colonia Zapata. Según testigos, eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando Matus llegó al sitio ubicado sobre el bulevar Vicente Guerrero, hasta donde fue seguido por un vehículo tripulado por al menos 2 criminales que esperaron a que abriera la puerta de su auto, lo interceptaron y le dispararon a quemarropa. Ayer fue velado y hoy fue sepultado en el Panteón Valle de la Luz, hasta donde llegó el cortejo escoltado por una patrulla de la Policía Estatal. Desde hace 3 años, Nelson Matus Peña recibía amenazas de muerte desde hace 3 años, en redes sociales, en llamadas telefónicas, en mensajes de texto, amenazas que los criminales cumplieron el sábado. El periodista ya había sobrevivido a un atentado el 29 de agosto del 2019. Ese día también circulaba sobre el mismo bulevar donde el sábado lo mataron, el bulevar Vicente Guerrero en Acapulco. En la colonia La Postal, un suro blanco le cerró el paso, bajó un sujeto armado, le disparó en al menos 5 ocasiones. La agresión quedó grabada en cámaras instaladas dentro de su vehículo. En 2019 fallaron, en 2023
cumplieron la amenaza. Lo mataron. Compañeros del portal del que era director, Lo Real de Guerrero, así como la Asociación de Reporteros de Información Policíaca en el Estado, condenaron el asesinato y exigen a la Fiscalía esclarecer el homicidio y llevar a los responsables ante la justicia. La Sociedad Interamericana de Prensa demandó al gobierno de México detener la violencia impune contra periodistas y que muestre su compromiso con la libertad de expresión. Hoy al mediodía, un contingente de comunicadores marcharon de la Diana Cazadora en Acapulco a las oficinas de la Fiscalía para exigir que el caso no quede impune. ¿Quién será el próximo comunicador que sea agredido o asesinado? Ya no queremos poner una gota más de sangre de un periodista. Ya no queremos convertirnos en simples estadísticas para difundirse en debates o en reclamos partidistas. Ya basta de agresiones y asesinatos a periodistas en Acapulco. Ya basta de agresiones y asesinatos de periodistas en Guerrero. ¡Viva Nelson Matus! ¡Viva! Y es que solo en Guerrero, en lo que va del sexenio, 5 periodistas han sido asesinados. Edgar Nava, Pablo Morrugares, Alfredo Cardoso, Freddy Román y Nelson Matus Peña. Con ellos suman 41 periodistas ejecutados en México durante la presente administración, según datos de Artículo 19, cifra que está por alcanzar la registrada en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando mataron a 47 periodistas, y al sexenio de Felipe Calderón, cuando mataron a 48. La cifra del actual sexenio, con 41 homicidios de periodistas, ha superado ya por más del doble las 18 ejecuciones que hubo en el sexenio de Vicente Fox. En Reynosa, Tamaulipas, entre el sábado y el domingo se registraron 4 ataques contra elementos de la Guardia Nacional. En una de las agresiones, 2 policías fueron asesinados y otros 2 resultaron heridos de gravedad. Este fin de semana la policía de Tamaulipas estuvo bajo fuego. Entre el sábado y el domingo, hombres armados realizaron 4 ataques en contra de elementos de la Guardia Estatal en distintos puntos de Reynosa. En una de las agresiones, 2 policías fueron asesinados y otros 2 resultaron heridos de gravedad. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del sábado, cuando los elementos de seguridad transitaban por un punto del Boulevard Morelos, ubicado a unos 5 kilómetros del centro de Reynosa. En las imágenes se aprecia el momento en el que una camioneta negra le cierra el paso a la patrulla de la Guardia Estatal. Los uniformados tratan de huir, pero otros 2 vehículos se atraviesan en su camino. En total, se tiene identificado que 7 camionetas participaron en la emboscada. Los policías asesinados fueron identificados como Beatriz Murillo Román y Tomás Eduardo Cabrales Márquez. La Secretaría de Seguridad de Tamaulipas les rindió un homenaje a puerta cerrada la mañana de este lunes, mientras que sus familias difundieron fotografías y videos con mensajes de pésame a través de sus redes sociales. La madrugada del domingo, las autoridades aseguraron una camioneta Toyota Tacoma Sport que supuestamente habría sido utilizada en la emboscada. En su interior se encontró un arma larga, un cargador, cartuchos percutidos y un chaleco antibalas. Ese mismo domingo se registraron otros 3 ataques contra elementos de la Guardia Estatal. Por la mañana en el Libramiento Sur 11 y en la Brecha Retama. Y por la noche en la colonia Balcones de Alcalá. En uno de los ataques, las autoridades aseguraron una camioneta con varios impactos de bala sobre el parabrisas y en donde se encontró equipo táctico y cartuchos útiles. Para su cena a las 10, Emir Castañeda. Una masacre en Guanajuato, un periodista asesinado en Guerrero, guardias estatales atacados en Tamaulipas y las fosas clandestinas, el cementerio en el que se ha convertido el país. Porque también en Tamaulipas el colectivo Amor por los Desaparecidos encontró varias fosas clandestinas en un predio de Reynosa. El fiscal Jorge Cuellar informó que la mayoría de los 22 cuerpos encontrados en las 11 fosas llevaban enterrados de 10 a 14 meses. 4 de los cadáveres ya fueron identificados por sus familiares. Entre viernes y sábado se encontraron 5 fosas, se sacaron 8 cuerpos. Ahorita localizamos 5 fosas más con varios cuerpos. Aquí está una fosa, se ve el cráneo, no se puede distinguir si sea 1 o 2 personas. Acá está la fosa número 6, 7, esta es la fosa número 7. También ahí se ve la osamenta y el cráneo, tampoco podemos saber cuántos son, pueden ser más de 2. 11 fosas clandestinas en Reynosa, Tamaulipas. En Mexicali, Baja California, el colectivo Madres Unidas
junto con la Fiscalía, localizaron 7 cuerpos en una fosa clandestina ubicada en la colonia Miguel Alemán, en los límites con San Luis Río Colorado, Sonora. La fosa fue localizada durante los trabajos de búsqueda de 3 jóvenes que desaparecieron después de visitar el bar Shots. La autoridad no ha informado si entre los 7 cuerpos encontrados están los jóvenes desaparecidos desde el 8 de abril. En Jalisco, el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, informó que hay 2 detenidos por el ataque con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, que dejó 6 muertos y 15 lesionados entre policías y civiles. Los detenidos fueron identificados como Sergio Julián y Samuel N. Están acusados de homicidio calificado, tentativa de homicidio, lesiones, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y apología. También se informó que la mayoría de las personas que resultaron heridas siguen hospitalizadas, entre ellos 2 agentes de la Fiscalía. En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que hay 2 detenidos por el ataque ocurrido el viernes en la Plaza Comercial Las Américas en Morelia. Ahí fueron asesinados un abogado y su escolta. El gobernador dijo, sin dar detalles, que una de las líneas de investigación es que un cliente del abogado lo mandó matar. Agachados, agachados. Usted. Aguas, aguas, aguas. Se han movilizado elementos de la agrupación Tigre, persecución de gente armada dentro del centro comercial. Están llegando más policías a la zona del centro comercial que estaba abarrotado el viernes. Son los homicidios y los secuestros y las extorsiones y también los asaltos. Ahí en Michoacán, el sábado, sobre la autopista Siglo XXI, conductores grabaron al menos 3 asaltos registrados a plena luz del día. El gobernador intentó desestimar los hechos. Hombres con pistola. Mira, van a bajar a alguien, vale. Ay, Dios mío. El sábado, conductores que circulaban sobre la autopista Siglo XXI en Michoacán grabaron por lo menos 3 asaltos cometidos en distintos puntos de la vialidad. La pinche perra puta impunidad, todo lo que da era nomás. Ya bajaron a esa familia, a esa camioneta, esos hijos de su perra y puta madre, ratas de mierda. A la familia completa ya los bajaron de la camioneta. Nada más. En los 3 robos estuvo involucrado el mismo vehículo, una camioneta Mercedes color blanca, tripulada por sujetos que portaban armas largas y equipo táctico. Le quitaron la camioneta al señor. Al de azul. Mira, se la acaban de quitar. El modus operandi fue igual en todos los casos. A plena luz del día y con total impunidad, los criminales utilizaban otro vehículo para detener el tránsito y permitir que la camioneta Mercedes interceptara a las víctimas por un costado, impidiendo que se dieran a la fuga. Incluso, de acuerdo con uno de los testimonios, hubo personas que fueron levantadas y abandonadas kilómetros adelante. Dios mío, los de la Mercedes, mira, se llevaron a ese tipo. No. Ay, ¿sí ves? La Mercedes se están llevando los del G, mira, ya se lo llevaron. Quienes transitan la zona aseguran que justo en ese tramo que va de Feliciano a Las Cañas, los robos son constantes, pues hay poca señal de telefonía celular y prácticamente nula vigilancia, que de acuerdo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, le corresponde a la Federación. Al ser cuestionado esta mañana, el mandatario reconoció que en la autopista hace falta mayor presencia de la Guardia Nacional, aunque intentó minimizar los hechos, señalando que se debe investigar si los videos son recientes. No habíamos tenido en mucho tiempo casos de este tipo. Luego se suben a la red videos, pero no se saben de qué día son. El gobierno del estado aseguró que ya solicitó al gobierno federal más elementos y patrullajes en toda la autopista Siglo XXI. Para Azucena a las 10, Débora Suárez. Más elementos, más patrullajes, hasta el próximo asalto. Tras 227 días en cautiverio, 227 días, casi 9 meses. La ciudadana estadounidense Mónica de León fue liberada el viernes. La mujer de 30 años fue secuestrada el 29 de noviembre en Tepatitlán, Jalisco, mientras paseaba a su perro. Eran las 5:15 de la tarde cuando Mónica fue alcanzada por 5 hombres que ya la esperaban a bordo de 2 vehículos tipo sedán y una camioneta blanca que estaban estacionados sobre la misma calle. Ella intentó cruzar, pero los sujetos la interceptaron y la subieron por la fuerza a un Jetta color gris. Desde entonces, hace 8 meses prácticamente, no se sabía nada de ella. El FBI confirmó que la mujer ya se encuentra con su familia, pero como hasta el momento no hay ningún detenido por el caso, la investigación continúa abierta.
Fue por un mensaje primero de su hermano Gustavo, como nos enteramos de su liberación, pues el viernes en sus redes sociales colocó esta foto con Mónica donde decía: por primera vez en mucho tiempo tenemos buenas noticias. Necesito agradecer a cada persona que ayudó a mi familia y a mí a superar esta experiencia. Todos podemos finalmente cerrar este capítulo de nuestras vidas y trabajar en el largo camino de curación que tenemos por delante. Hoy sabemos que junto con Mónica también fue liberado su primo Gael de León, de 20 años, quien fue secuestrado el mismo día que ella, el 29 de noviembre, pero en Guadalajara. De él no se saben mayores detalles, excepto que lo liberaron en Zapotlanejo tras pagar el rescate que exigían sus captores, según informaron sus familiares a algunos medios de comunicación en Estados Unidos. Mónica era una de las ciudadanas estadounidenses desaparecidas en México. Mónica ya regresó a casa casi 8 meses después. Pero aún no se sabe nada de las hermanas Marina y Maritza Pérez, de 48 y 47 años, quienes junto con su amiga Dora Alicia Cervantes, en Nuevo León, fueron secuestradas el 25 de febrero cuando viajaban a Montemorelos para vender ropa en un mercado. Todas son originarias del municipio de Doctor Cos, pero ciudadanas estadounidenses y radican en McAllen, Texas. Tampoco se sabe nada aún de la ciudadana americana María del Carmen López, secuestrada en Colima el 9 de febrero en su casa, ubicada en la localidad de Pueblo Nuevo. El FBI ofrece una recompensa de $25,000 por información que conduzca a su captura. También permanece desaparecida la ciudadana estadounidense Shelby Lynn Dower, de 17 años, quien fue vista por última vez el 31 de marzo en una papelería del municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa. Organizaciones de la sociedad civil y Greenpeace denunciaron un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, en la sonda de Campeche, donde el 7 de julio se incendió una plataforma de Pemex. El geógrafo obtuvo imágenes satelitales que indican que el derrame, ese que vemos ahí, inició desde el 4 de julio. Y hasta el jueves 12, la mancha de hidrocarburo tenía ya una extensión de 400 kilómetros cuadrados, más del doble del área que tiene, por ejemplo, Guadalajara, la ciudad de Guadalajara en Jalisco. Las organizaciones señalan que hasta ahora, sin explicación, Pemex no ha dado aviso alguno sobre las causas o consecuencias del derrame que hoy fue revelado por estas organizaciones civiles. El lunes pasado, Aitana, de 6 años de edad, murió atrapada al interior de un elevador del Hospital General de Zona número 18 del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo. Hasta ahora no hay un solo detenido, ni ha llegado el informe prometido por parte de las autoridades. Y lejos de aprender la lección, hoy varios hospitales siguen reportando fallas en sus elevadores, como el Hospital La Margarita en Puebla, cuyas fallas hemos reportado aquí desde el 2021. 2 años de reportes. Hace un año, de hecho, Mayra, una trabajadora, sufrió lesiones cuando uno de los ascensores cayó. Hoy, un año después, Mayra vive con secuelas y los elevadores siguen sin funcionar. Tuve un accidente en el elevador de dentro del hospital, se cayó y me voy por mis propios medios. Es el testimonio de Mayra Frutos Aldana, trabajadora del IMSS La Margarita en Puebla, quien a un año que resultara lesionada por el desplome de un elevador dentro del hospital, aún vive con secuelas. Camino 2 calles y literal tengo que sentarme porque empiezo ya con el dolor de la columna. Mayra afirma a Milenio que antes del desplome, el área de cocina en la que labora realizó al menos 6 reportes de fallas que nunca fueron atendidos. No es para el peso, no cumplen los requisitos. Esos elevadores no son candidatos para un hospital. En aquel entonces, la delegada del IMSS en Puebla, Aurora Treviño, señaló que todo era falso. Horas más tarde, el IMSS reconoció a través de una tarjeta informativa un fallo en el elevador por exceso de peso. Al realizar un recorrido, Milenio Televisión comprobó múltiples desperfectos en las estructuras. De 6 elevadores, al menos 3 están inoperantes, y en el que Mayra se accidentó hace un año, solo soporta a 4 personas. Pero además, si se toma en el área de sótano, el botón para subir al primer piso simplemente no funciona. Tranquila. Bueno, pero la subida, ¿cómo se oye ahorita? En otros casos, al interior los indicadores señalan que pueden ingresar 13 personas, aunque afuera se han colocado avisos de máximo 5 personas, ello sin mencionar que en todos los casos, las estructuras se tambalean, truenan y se cimbran. Me dio
miedo porque yo iba recién aliviada. Yo le dije a mi familiar, oye, esto se va a caer, ¿no? Porque sí se movía muy feo. 3 días después de lo ocurrido a Mayra, es decir, el 27 de junio de 2022, otro elevador se quedó atorado con pacientes y personal a su interior. El 3 de julio de 2022, usuarios en redes señalaron que solo uno de los elevadores funcionaba. En octubre de 2022 se documentó un fallo más, lo mismo que el 20 de abril de 2023 y el 13 de julio de 2023. Desde Puebla para Azucena a las 10, Miguel Ceballos. Yo gracias a Dios no fallecí, ya basta de que se burlen de nosotros. Reportes del 2021, 2022, 2023. Hospital La Margarita en Puebla, la tercera llamada. En el Hospital General del Iste de Acapulco también tienen problemas con los elevadores, como muestra este video en el que un cartel colocado desde el 22 de junio anuncia que no funcionan. Médicos aseguran que esta situación persiste desde 2021, pues hay daño estructural y fallas desde el sismo del 7 de septiembre. Vean ustedes los elevadores del Iste con el aviso, no funcionan. Estamos en el Iste, mis queridos amigos, en el Iste de Acapulco, donde los elevadores no funcionan. Ahí está la prueba, vean ustedes. En ese mismo hospital, en el 2020, se reportó que tras la lluvia se inundó el área de los elevadores. 2020. Argumentando que el INE no le ha notificado sobre la resolución donde se le instruye no realizar comentarios sobre los aspirantes presidenciales de la oposición, esta mañana el presidente continuó su arremetida contra Xóchitl Gálvez. ¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xóchitl, no? Denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba. Y ahora que dimos a conocer que la señora tiene 2 empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria. Un poco el engaño de cuando Fox, de que era una gente sincera, deslenguado, que iba a acabar con las tepocatas y que iba a acabar con la corrupción. Y muchos se creyeron ese cuento. Luego vendieron otro cuento de un hombre guapo. Hicieron hasta una telenovela. Y ahora nos quieren vender otra farsa, que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse. Xóchitl Gálvez respondió que los ataques del presidente son generados por el miedo a perder la elección y lo retó a investigarla. El presidente tiene miedo y ya se le notó. Sus corcholatas son de flojera, no son divertidas, no levantan. Entonces, primero no me abrió, ahora que se aguante, no tiene por dónde agarrarme, no me va a encontrar nada, así se meta a mi información del SAT, así viole la ley, las mujeres facturamos. ¿No dijo Shakira? Mi empresa es legal, se estableció hace 31 años, no tengo nada de qué avergonzarme. Mis hijos trabajan en la empresa, yo le preguntaría qué hacen sus hijos, A ver, que nos cuente de dónde sale la renta de 100,000 pesos para la casa gris en Houston. No me queda claro qué hacen. Además, la senadora compartió un par de videos, unos fragmentos del 2005, cuando el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, enfrentaba el desafuero promovido por el presidente Vicente Fox. Al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. El presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista. No debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus adversarios. Para dar un poco de contexto, estos videos que publica, estos fragmentos que publica Xóchitl Gálvez son estos. Uno, cuando en abril del 2005, Andrés Manuel López Obrador se presentó ante la Cámara de Diputados para defenderse del desafuero en su contra. Y el otro, en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando encabezó la Marcha del Silencio y aseguraba que él no apostaría por destruir a sus adversarios, pues se requería, dijo entonces, tolerancia y concordia. Al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero, tramado desde Los Pinos.
Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente Vicente Fox de estos procedimientos deshonrosos. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Nosotros no odiamos ni buscaremos venganzas. No vamos a perseguir a nadie, no inventaremos delitos, no daremos consignas al Poder Judicial o al Ministerio Público. Seremos absolutamente respetuosos de nuestros adversarios y del derecho a disentir. Nosotros nunca vamos a apostar a destruir a nuestros adversarios. La gran tarea de transformación del país requiere de tolerancia, de acuerdos, de concordia y sobre todo no perder el tiempo en revanchas políticas. Un lejano abril del 2005. Además de sus palabras, hoy, 2023, el presidente mostró los documentos que subió el viernes a sus redes sociales, donde muestra datos fiscales, ganancias de las empresas de Xóchitl Gálvez y una más de sus familiares. Hoy hablé con la senadora, quien le pide al presidente que deje de atacarla y que aclare que no es millonaria porque la pone en riesgo junto con sus hijos. Yo le pido al INE que haga lo necesario para que se acate la Constitución. Yo le pido al presidente que deje de atacarme. No soy millonario. Le ruego al presidente que aclare la información. La verdad de las cosas es que sí creo que el presidente se excede y yo hago un llamado al presidente que cuide de la seguridad de mis hijos. Ya hizo pública la dirección de mi empresa. La gente cree que somos millonarios. Estoy expuesta a sufrir inseguridad en un país que él ha sido incapaz de dar seguridad. Me pone en un riesgo tremendo, no solo a mí, a mi familia. ¿Qué hace el presidente? Hoy se lo pregunté a la abogada Claudia de Buen, expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, quien me dice que el presidente sí se está extralimitando. Usted, como experta en la materia, abogada, no tiene duda en que el presidente se está extralimitando. Desde luego, y hay artículos muy específicos, el 108, que dice: durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, esto es una corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. El llegar a abrir un expediente que es totalmente privado de una empresa que es propiedad de cualquier ciudadano para venganza política es un delito y es una corrupción, y el presidente lo está cometiendo. ¿A qué se está exponiendo el presidente, maestra? Desde luego a un juicio político. El presidente justifica sus referencias a la oposición desde Palacio Nacional porque dice que el INE no le ha notificado que debe dejar de hablar del proceso. Lo que en mitad es cierto, pues la consejera Claudia Zavala me dijo esta noche que la notificación se entregó a la Oficina de Comunicación Social porque la Consejería Jurídica está de vacaciones hasta el 31 de julio. Increíble que no haya nadie que lo reciba, pero bueno, esa fue la justificación. Que esto no exime, dice la consejera, al presidente de la responsabilidad de respetar la Constitución. Ante esta situación, el INE ha informado hace unas horas que publicó ya a las 5 de la tarde el documento en estrados, por lo que dio por notificado al presidente Andrés Manuel López Obrador y la resolución ya surte efectos. A 6 días de su lanzamiento y tras presentar fallas, la página de registros de firmas en apoyo a los aspirantes de la oposición a la presidencia finalmente funciona. En un comunicado, el Frente Amplio por México asegura que la participación ciudadana rebasó las expectativas y que ya mejoraron el procedimiento en la plataforma ante los cientos de miles de solicitudes simultáneas. El 8 de agosto es la fecha límite para que se reúnan 150,000 firmas en al menos 17 estados de la República a través de la página frenteampliopormexico.org.mx. El sábado, en acato a una sentencia del Tribunal Electoral que ordenaba volver a revisar las campañas, los recorridos de las corcholatas de Morena, el INE, aunque concluyó que los recorridos sí son actos proselitistas, permitió que sigan las giras. En la redacción del proyecto se sugirió que los eventos preferentemente fueran en lugares pertenecientes al partido, en oficinas estatales o municipales y dirigidos a militantes y simpatizantes. Preferentemente, dice la autoridad, con lo que obviamente deja la puerta abierta a Morena para que sus aspirantes continúen sus giras en lugares públicos. Y así fue, pues como es cuestión de elección, Marcelo Ebrard eligió un lugar público.
el Centro Cultural Estación Indianilla en la Ciudad de México, donde continuó con la presentación de su plan de seguridad Ángel y volvió a enviar un mensaje a Claudia Sheinbaum, quien la semana pasada lo criticó. Ya sé, porque alguien dice por ahí, no todo es tecnología, pero seguridad sin tecnología es no tener los resultados a los que aspiramos. Y como el INE dio la posibilidad de elegir, Ricardo Monreal también eligió un lugar público, la Posada Hotel en La Paz, Baja California, donde insistió en criticar el uso de espectaculares por parte de sus compañeros. Reprochó que no le hagan caso al presidente. Viendo cómo está la cargada. Aquí mismo vi muchos espectaculares. No han hecho caso lo que le recomendó el presidente de la República, de bajarlos, de no acudir a esas campañas costosas que contradicen nuestra filosofía. He recorrido más de 17,000 kilómetros por carretera. Ya llevo contabilizado cerca de 1,000 espectaculares en esos 17 estados. Y es que el martes el presidente se pronunció en contra de los espectaculares. Sin embargo, los panorámicos continúan por todo el país. Hicimos un recorrido. ¿Qué encontramos? Adán Augusto López es quien más territorio abarca, pues hay promocionales suyos en al menos 24 estados de la República. Le siguen Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Me gustaría preguntarle sobre la colocación de anuncios espectaculares por parte de las llamadas corcholatas presidenciales de Morena. Que ojalá y no lo hagan. Ojalá y no lo hagan. ¿Usted considera que tendrían que quitar estos espectaculares toda vez que ni siquiera son tiempos electorales? Y que pues ellos lo deciden, pero ya nada de eso ayuda. A casi una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de los espectaculares y bardas que promocionan a las corcholatas, los anuncios de los aspirantes presidenciales siguen inundando el país. Milenio constató que en al menos 24 estados aún hay espectaculares y bardas pintadas donde promocionan a Adán Augusto López, con lo que se convierte en la corcholata con publicidad en más estados, a pesar de que asegura ya ha denunciado a quienes lo hacen. Yo soy el único que se ha deslindado desde hace meses. Ahí están las denuncias que ha presentado. Claudia Sheinbaum está en segundo lugar con panorámicos y bardas pintadas en 20 estados, aunque la semana pasada pidió que los bajaran. Pues son muchos compañeros en los estados que nos quieren ayudar y vamos a hacer un llamado para que se bajen los espectaculares. Nosotros no los hemos pagado, no los hemos promovido. Marcelo Ebrard está en tercer lugar con espectaculares en 14 estados del país, aunque lo justificó asegurando que la editorial de su libro los contrató. Bueno, normalmente esos espectaculares son parte de la propaganda o publicidad que tiene que ser la editorial del libro. El libro yo lo saqué en marzo, mucho antes de que empezaran estos recorridos. En cuarto lugar está el aspirante del Partido Verde Ecologista Manuel Velasco, quien tiene espectaculares en 9 estados. Finalmente, Ricardo Monreal, quien se ha quejado de los gastos excesivos, al igual que Gerardo Fernández Noroña, que asegura que no tiene espectaculares, tienen panorámicos en al menos un estado. He propuesto que el presidente del partido pueda ordenar, se bajen los espectaculares, se borren las pintas, se quiten las bardas, todos parejo. Que más publicidad tiene, quizás Adán, y luego Claudia. Y después Marcelo. Hoy en la mañanera el compañero presidente dijo que quienes están poniendo espectaculares por todo el país, que eso no es la esencia de nuestro movimiento, que eso es hacerle caso a los asesores. No tengo más compromiso que con el pueblo de México. Azucena a las 10. Pues ahí siguen por toda la República. Hoy no tuvieron actividades públicas Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López ni Gerardo Fernández Noroña. En Chiapas, una caravana migrante comenzó a movilizarse el fin de semana. Fue el sábado cuando más de 1,000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cubanos y colombianos, salieron desde la frontera de Ciudad Hidalgo, en Suchiate, hacia Tapachula, donde llegaron la madrugada del domingo. Ahí pretendían buscar asilo y regularizar su estancia. Se instalaron en parques y afuera de las oficinas migratorias esperando respuesta, pero al no obtenerla, hoy se reorganizaron y salieron de Tapachula hacia Huehuetán con rumbo a la Ciudad de México, donde buscan se les otorgue una visa y continuar su viaje hacia Estados Unidos.
gobierno no nos está dando ayuda. Entonces aquí llevamos niños, mujeres embarazadas, de aquí van de toda clase de personas y de todos los países. ¿Por qué? Porque no llevamos dinero ninguno. La meta de todo es tener un futuro. En Veracruz, 206 migrantes, entre ellos 20 niños, fueron rescatados el sábado en el Puente Nacional sobre el libramiento hacia Cardel. Ahí fueron abandonados por traficantes dentro de esta caja de tráiler. El Instituto Nacional de Migración informó que fueron obligados a ingerir sustancias para soportar el encierro e inhibir con ello sus necesidades básicas. Pero al momento de ser encontrados estaban hacinados, estaban deshidratados. 162 fueron trasladados al DIF para su resguardo, entre familias y niños, mientras que el resto fue llevado a instalaciones del instituto. Se detalló que la caja del tráiler donde trasladaban a los migrantes, 206, estaba adaptada con soportes metálicos para sostener un segundo piso. Además, al interior estaba cubierta con material hermético para evitar que los migrantes fueran detectados por cámaras de rayos X que utilizan las autoridades. Y mire esta historia. Cerca de Manzanillo, en un acto sorprendente, pescadores de una empresa atunera rescataron a un hombre, a un australiano y a su perrita. Llevaban 3 meses en alta mar sin comer y sin poder comunicarse evidentemente con nadie. Llevaban 3 meses perdidos. El rescate se logró gracias a la experiencia del capitán y de su tripulación. Get your name, please. Tim Shaddock. Okay, where are you from? I'm from Australia. Un buque atunero de la marca de atún Tuni halló a un náufrago australiano y a su perrita, quienes llevaban más de 3 meses en alta mar, en las costas de Colima, cerca de Manzanillo. Grupo Mar, compañía dueña de la marca, reveló que uno de sus buques atuneros realizaba un viaje habitual de pesca cuando localizó la pequeña embarcación y llevó a cabo el rescate a más de 1,200 millas de tierra. La empresa reconoció la experiencia del capitán Oscar Mesa Oregón, quien guió a la tripulación, que además brindó atención médica al náufrago, pues presentaba una severa deshidratación. Según el relato de Timothy Shaddock, de 54 años, en abril salió desde La Paz, Baja California, con destino a la Polinesia Francesa, pero una fuerte tormenta dañó su embarcación. El australiano y su perrita Bella sobrevivieron durante más de 2 meses a la deriva, comiendo pescado crudo y bebiendo agua de lluvia. El hombre se encuentra estable y lúcido, y la embajada australiana en México ya fue notificada del rescate para que pueda brindarle apoyo. Azucena, a las 10. Y al regresar del corte, la historia de este niño, el niño etíope que quiere ser mexicano, cuyo video se hizo viral en redes sociales. Bueno, pues lo encontraron los jugadores de la selección mexicana. Ahora le cuento. Tras viralizarse el video de Sevians, un niño de origen etíope, residente en Estados Unidos, quien pedía a su madre ser mexicano, pues jugadores de la selección de fútbol se dieron a la tarea de encontrarlo y darle esta sorpresa. Quesadillas? Yeah. That's why you want to be. That's why you want to be Mexican. So you don't want to be from Africa anymore? No. Why not? Because I want to be Mexican. I want Mexican. Okay, you're coming. Sevians es un niño de origen etíope que tenía un único deseo: ser mexicano para poder comer quesadillas. El video que su madre grabó se volvió viral en redes sociales, con más de 2 millones de me gusta en TikTok, y fue compartido por miles de usuarios. A través de su cuenta de Twitter, la selección mexicana de fútbol pidió ayuda a sus seguidores para encontrar a Sevians y darle una sorpresa. Después de algunos días lo lograron. Juntos logramos contactarlo. Hola, ¿qué tal mi gente? Vamos a conocer a Sevians, que quería unas quesadillas. Le vamos a dar una sorpresa, le vamos a regalar un uniforme de la selección y un monito. Entonces, vamos, acompáñenme a ver la sorpresa. Sevians y su madre viajaron a Los Ángeles, donde fueron recibidos en el hotel donde se concentraron los futbolistas de la selección mexicana previo a la final de la Copa de Oro ante Costa Rica. El pequeño de 4 años recibió un uniforme de la selección, un muñeco de King, la mascota del equipo, y por supuesto un par de quesadillas. And a jersey? Yeah. Cool. And a short. Yes. So it's stuff. 2 more quesadillas. Yeah. Do you like it? Yeah.
Sevians convivió por unos momentos con otros integrantes del seleccionado nacional y después estuvo presente en el Sophie Stadium, donde presenció el triunfo de México en la Copa Oro. Oh, bro, if you want to be Mexican, you have to speak Spanish. So say something in Spanish. Azucena a las 10. Así la historia de este lunes 17 de julio. Gracias como siempre por su atención. Nos vemos aquí mañana a las 10. Buenas noches.